En el antiguo Jerusalén, donde el polvo de los caminos se fusionaba con el ajetreo cotidiano, el soberano David ejercía su reinado equilibrando la fuerza de un combatiente y el discernimiento de un guía por naturaleza. Su residencia, erguida en la cumbre de la urbe, no solo representaba su autoridad, sino que también era el escenario donde se resolvían cuestiones cruciales para el imperio. Betsabé residía en esta era llena de fervor religioso y costumbres que dominaban tanto el ámbito social como el íntimo, casada con Urías, el hitita, un sujeto de inmensa honradez y gallardía, integrante de la sociedad que se congregaba en torno al palacio. Su existencia, distante de las conspiraciones y el brillo de la corte real, proseguía sin grandes sobresaltos. Pero antes de avanzar, queremos invitarte a unirte a nuestro canal. No olvides apreciar este vídeo y habilitar las notificaciones. Tu participación es crucial para difundir un mensaje de fe y amor en cada hogar. Continuando con el relato, Urías, ausentado por deberes bélicos, depositaba la seguridad de Betsabé durante su partida. Él, al igual que muchos otros guerreros, abandonaba a sus allegados para garantizar la defensa y crecimiento del dominio bajo el estandarte de David. Entretanto, David enfrentaba las intrincadas responsabilidades de su monarquía. Sus triunfos y su compromiso habían aportado tranquilidad y bienestar a Israel, pero también le revelaron el peso del mando. La equidad, la espiritualidad y el arte diplomático eran pilares de su gestión. A pesar de ello, su espíritu a menudo lo conducía por senderos imprevistos, Salmo 78-72, y lideró con la competencia de sus manos. Al caer la tarde de un día cualquiera, los destinos de David, Betsabé y Urías se entrelazarían de forma imprevista, transformando sus vidas y dejando una huella indeleble en la crónica de su nación. Con una narrativa que, atravesando las eras, la historia de amor, deslealtad y redención ha tocado innumerables corazones. Betsabé, en el esplendor de su juventud, disfrutaba de una existencia entretejida con las prácticas diarias y las costumbres ancestrales de su comunidad. Al lado de Urías, su compañero, vivían en sencillez, nutriendo un vínculo amoroso en su modesta morada. Sus días fluían entre quehaceres del hogar y ceremonias espirituales, siendo Betsabé un emblema de la reverencia y el fervor propios de las damas de su era. Proverbios 31:10. Mujer de noble carácter, ¿quién la encontrará? Su valor es mucho mayor que el de rubíes. Urías, en contraparte, se distinguía como un valeroso defensor del corazón, dedicado tanto a la protección de Israel como al cuidado de su esposa. Aunque sus obligaciones bélicas los mantenían a menudo apartados, su unión perseveraba robusta, cimentada en el mutuo respeto y la intensa unión sentimental que compartían. En su aislamiento, Betsabé hallaba solaz en el círculo cercano que la acogía, en las amistades cultivadas tras los bastiones de Jerusalén y en la fe que ambos veneraban. David, monarca y elegido de Israel, se hallaba inmerso en las exigencias de su gobierno y las responsabilidades de su cargo. Su existencia era un mosaico de triunfos y retos, embellecido por los salmos que creaba, espejo de su intrincada esencia espiritual y emocional. A pesar de su rango y autoridad, David buscaba en la espiritualidad y su vínculo divino las soluciones a los dilemas de su espíritu. La vida en Jerusalén se movía al compás de las festividades espirituales y las temporadas de siega, en un entorno donde lo rutinario y lo sagrado se entremezclaban. Estas celebraciones no solo brindaban un momento para la reflexión espiritual, sino también para fortalecer la comunidad y el sentimiento de pertenencia. Durante esta era, los rumores de guerra resonaban constantemente y aunque la calma prevalecía por momentos, la amenaza de futuras disputas siempre se cernía. Urías,
Al igual que otros valientes de la ciudad, se alistaba para reanudar la lucha en defensa de su monarca y su patria. Una tarde, mientras Jerusalén se teñía con los matices cálidos del ocaso, el rey David vagaba por los corredores elevados de su castillo. Con la mente usualmente saturada de deberes estatales, buscaba en ese momento de quietud un alivio a sus preocupaciones. Fue entonces, durante un instante de calma reflexiva, cuando su mirada se encontró accidentalmente con una escena que capturó por completo su interés. Betsabé, inconsciente de ser observada, estaba en su balcón realizando el ritual de purificación. Este acto sagrado y personal, común entre la gente, otorgaba a Betsabé un momento de serenidad e introspección en la privacidad de su espacio. No había nada extraordinario en su gesto, nada que presagiara la tempestad próxima. David, desde su perspectiva elevada, quedó fascinado por la hermosura de Betsabé. Lo que comenzó como una sorpresa evolucionó hacia una emoción más intensa, una combinación de aprecio y anhelo que se transformó en un silencioso afán. La visión de Betsabé, purificándose bajo el crepúsculo, quedó impresa en su conciencia, alterando la paz que había buscado. Segundo de Samuel 11:2. Aconteció una tarde que David se levantó de su cama y se paseaba por el tejado de la casa real. Y desde el tejado vio a una mujer bañándose, la cual era muy hermosa. Batallando contra sus pensamientos, David trató de desterrar esa imagen de su mente, pero el germen del deseo ya estaba sembrado. La ética y la obligación combatían en su interior, un conflicto interno entre el hombre de fe que quería ser y el arrebato que lo dominaba. En un instante de flaqueza, tomó la decisión de seguir su instinto, marcando así el inicio de una irreversible cadena de acontecimientos. Envió a sus emisarios a indagar sobre la dama, descubriendo que era Betsabé, consorte de Urías elitita, uno de sus más fieles combatientes. Este hallazgo debería haber bastado para frenar a David, rememorándole los vínculos de fidelidad y respeto mutuo, pero a veces el fervor enturbia hasta el corazón más prudente. La resolución estaba tomada. David, enredado en la tela de su anhelo, convocó a Betsabé al palacio. Esta convocatoria, nacida de un torbellino de sentimientos y confusión, desencadenaría sucesos que alterarían sus existencias para siempre. El drama de Betsabé y David no se narraría como una romanza, sino como una saga de amor, contienda y salvación. En el lujo de los salones regios se vieron frente a frente. El rey David, arrebatado por una obsesión que había ofuscado su discernimiento, y Betsabé, una dama de virtud, atrapada en circunstancias que la sobrepasaban. El aire vibraba con una tensión de poder, deseo y perplejidad. Los hechos de aquella noche quedarían entre ellos, pero las repercusiones resonarían mucho más allá de los límites palaciegos. Betsabé volvió a su residencia, guardando el secreto de su encuentro. Sin embargo, una noticia pronto haría imposible ocultar lo acontecido. Al descubrirse encinta, el universo de Betsabé se vio envuelto en la incertidumbre, llevándola a notificar al monarca sobre su condición. Segundo de Samuel 11:5. Y la mujer concibió y envió a decir a David: «Estoy embarazada». Ante la inminencia de sus actos, David ideó un estratagema para esconder el inminente escándalo, solicitando la presencia de Urías desde el campo de batalla, con la esperanza de que éste pasase la noche con Betsabé y se le adjudicara la paternidad del futuro hijo. No obstante, Urías, leal a sus hermanos en armas y al código de honor bélico, rehusó gozar de los placeres domésticos mientras sus camaradas permanecían en combate. Por su parte, Betsabé enfrentaba su propia tempestad emocional, dividida entre su fidelidad a Urías y la imposición del deseo real. Transitó días de intensa zozobra,
Su fe y su integridad moral fueron desafiadas en una situación que nunca habría imaginado para sí. La resistencia de Urías situó a David ante un dilema aún más grave, empujándolo hacia una resolución todavía más sombría. Consciente de su grave falta, el monarca buscó desesperadamente una manera de eludir el desprestigio, intentando salvaguardar la dignidad de todos los implicados. En un gesto de desesperación, mandó a Urías de regreso al combate, portando una misiva para Joab, el líder de las Fuerzas Armadas, con la orden de situar a Urías en el frente más peligroso, condenándolo a una muerte segura. Segundo de Samuel 11:15, escribió en la carta diciendo: «Situad a Urías en el frente de la batalla más encarnizada y retroceded de él para que sea golpeado y fallezca». La caída de Urías despejaba la vía para David, pero la carga de su transgresión hundiría al soberano en un remolino de remordimiento y reprimendas celestiales. El anuncio del deceso de Urías alcanzó a Betsabé, sumiéndola en un duelo, inmersa en una desdicha que la vincularía eternamente a David. Tras un tiempo de luto, Betsabé fue llevada al palacio para unirse en matrimonio con el rey, un esfuerzo de David por normalizar la unión ante su comunidad y su propia conciencia. No obstante, el velo sobre su falta no quedaría intacto, ya que la mirada divina lo había observado todo. Segundo de Samuel 11:27, pero lo hecho por David desagradó a los ojos de Jehová. Fue en ese momento cuando el profeta Natán, divinamente inspirado, confrontó a David mediante una parábola que espejaba su pecado. Natán le narró la historia de un hombre acaudalado que, poseyendo numerosas ovejas, tomó la única oveja de un pobre para ofrecerla a un invitado. Esta revelación impactó al rey, enfrentándolo a una innegable verdad, induciéndole a una dolorosa revelación sobre la magnitud de su falta y el abismo de su transgresión, provocando en él un arrepentimiento genuino y hondo. Segundo de Samuel 2:1. David respondió a Natán: «He pecado contra Jehová». Y Natán a David: «Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás». El duelo de David se manifestó en un lamento desgarrador y ruegos por clemencia divina, reflejados en salmos que han trascendido los siglos como emblemas de su contrición. Notablemente, el arrepentimiento de David se articula en el Salmo 51, el Miserere, donde implora la compasión de Dios, admitiendo su error y su anhelo de purificación y renovación espiritual. Este salmo se ha erigido como un símbolo perdurable de arrepentimiento y gracia divina dentro de la tradición judeo-cristiana. Salmo 51, 2. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor. Conforme a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Límpiame completamente de mi iniquidad y purifícame de mi pecado. Reconociendo la severidad de su desliz y sus consecuencias, David se entregó al dictamen divino, asumiendo las repercusiones de sus actos. En este periodo de reflexión y aflicción, tanto David como Betsabé se transformaron, jalando en su adversidad y dolor una mayor apreciación de la condición humana, la misericordia celestial y la potencialidad de redención, incluso en la más densa penumbra. La tempestad se disipó, dejando atrás un escenario profundamente alterado. Betsabé, ahora unida en matrimonio con David, inauguraba una era distinta. Su enlace, aunque adornado con la majestuosidad de la realeza, estaba impregnado de introspección por las vivencias anteriores. Betsabé, erigida en reina, avanzaba con dignidad ante un amor renovado, esperanzado en las promesas de un porvenir más halagüeño. Adentrándose en la intrincada existencia palaciega, Betsabé experimentó una transición lejos de ser trivial. Cada gesto, cada escrutinio, resonaba con la historia precedente. No obstante, de esta realidad emergió Salomón, centelleante de esperanza,
un augurio de un mañana auspicioso. Segundo de Samuel 12, 24-25. Y concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Salomón. Y Jehová lo amó y envió a Natán el profeta, quien le dio el nombre Jedidías, por amor a Jehová. David, entre tanto, asumía el reto de dirigir su reino, arrastrando el fardo de su contrición. La unión con Betsabé se cimentó en las adversidades, consolidándolos en su afecto por Salomón y en el anhelo mutuo de dejar atrás las sombras y edificar un porvenir promisorio para su descendencia y para Israel. Con el tiempo, Betsabé halló su espacio en la corte, cosechando el aprecio y la estima de muchos por su elegancia, perspicacia y tenacidad. Su influjo en Salomón fue palpable, erigiéndose en una asesora primordial y transmitiéndole principios de sapiencia, equidad y misericordia que marcarían su gobernación. La conexión entre David y Salomón resultó fundamental. A pesar de las faltas pasadas, David se esmeró en ser un paradigma para su vástago, instruyéndolo en las complejidades de la monarquía y preparándolo para asumir las riendas del liderazgo. Esta relación padre-hijo se fortaleció mediante diálogos significativos, enseñanzas sobre el mando y, crucialmente, el reconocimiento de la importancia de cultivar una proximidad con Dios. A medida que Salomón iba creciendo y se iba formando bajo la guía de sus progenitores, la atmósfera palaciega reflejaba una armonía entre el resguardo de costumbres ancestrales y la apertura hacia las novedades de la era. Betsabé, en especial, desempeñó un papel vital en esta armonización, sirviendo como nexo entre la herencia histórica y las perspectivas futuras. La narrativa de Betsabé y David, con sus vicisitudes, adversidades y episodios de redención, emergió como un relato emblemático de la intrincada existencia humana y la capacidad de cambio que proviene del amor y la penitencia. Con el paso del tiempo, la influencia de Betsabé en la trayectoria de Salomón se manifestó con creciente claridad. Ella trascendía el rol de reina madre para convertirse en una pieza clave en su desarrollo ético y cognitivo. Los diálogos entre Salomón y su madre solían versar sobre la índole de la equidad, la compasión y el conocimiento, principios que Salomón adoptaría y que marcarían los pilares de su mandato, cuando se avecinaba la transición del poder. La continuidad del reino pendía de un hilo. Adonías, hermano de Salomón e igualmente descendiente de David, había declarado con audacia su aspiración al trono, organizando celebraciones y captando aliados para consolidar su aspiración. Betsabé, recordando los compromisos de David y las profecías que designaban a Salomón como el predilecto para erigir el templo divino, emergió como una fervorosa promotora de su descendencia. Su oportuna mediación ante David en los momentos crepusculares del reinado fue clave para que Salomón ascendiera al trono, en alineación con la voluntad celestial y el anhelo de David. Primero de Reyes 2:19. Así que Betsabé fue a ver al rey Salomón para hablarle de Adonías. El rey se levantó para recibirla, se inclinó ante ella, luego se sentó en su trono y ordenó que se colocara un trono para la reina madre a su derecha. La ascensión de Salomón al trono no solo inauguró una nueva era para Israel, sino que también aseguró el lugar de Betsabé en el relato sagrado. En este momento pivotal, su rol trascendió al de mera espectadora, revelándose como una figura de influencia, coraje y devoción, cuyas acciones fueron decisivas en el futuro del reino. Betsabé mantuvo una presencia relevante a lo largo del gobierno de Salomón, proporcionándole orientación tanto en materias de gobernabilidad como en asuntos más personales. Su experiencia, forjada en adversidades y desafíos, se convirtió en una fuente de sabiduría esencial para Salomón, quien le profesaba un profundo respeto.
La dinámica entre madre e hijo se plasma en las Escrituras, resaltando el reconocimiento y la estima que Salomón tenía hacia ella, reflejando valores fundamentales de la tradición y jurisprudencia israelita. El impacto de Betsabé se proyecta incluso más allá de su existencia, desde David y Betsabé, a través de Salomón, y continuando con monarcas como Roboam y Abías, hasta Josías y posteriormente Zorobabel. Este linaje se prolonga generación tras generación hasta llegar a José, el esposo de María, vinculándose directamente con el nacimiento de Jesucristo, la culminación de promesas milenarias. Este árbol genealógico, aludido en las Escrituras del Nuevo Testamento, no solo subraya su relevancia histórica y espiritual, sino que también ilumina la redención y la misericordia que pueden emanar de circunstancias adversas y complicadas. La narrativa de Betsabé, teñida de fallos y clemencia, emerge como una evidencia del potencial humano de resiliencia y la manifestación de la providencia divina en los anales humanos. La saga de Betsabé invita a una meditación profunda. Debemos interpretar a Betsabé como una afectada por las condiciones y la autoridad dominante, o como una protagonista que desempeñó un papel crucial en uno de los episodios más polémicos de las Escrituras. Esta indagación ha resonado a través de la historia, instándonos a indagar en las complejidades del ser y la ética. Betsabé, presentada en el relato bíblico en un instante de fragilidad, se posiciona en el epicentro de una trama de elecciones y hechos que escapaban a su dominio. Su existencia tomó un rumbo imprevisto al ser introducida en la esfera de David, un giro que delineó el comienzo de su relación intrincada con el monarca y el futuro del reino. ¿Fue ella meramente un peón en el tablero de las ambiciones de David? ¿O ejerció algún grado de influencia sobre los acontecimientos que se desplegaron? La evidencia sugiere que Betsabé se halló más en el papel de afectada por las circunstancias y la dominación que de colaboradora activa en la sucesión de eventos. Confinada en un contexto que excedía su estatus y posibilidad de elección, Betsabé soportó las repercusiones de decisiones ajenas a su voluntad. Su resiliencia y su habilidad para adaptarse a la dinámica palaciega, influenciando eventualmente de manera constructiva a su descendiente Salomón, atestiguan su integridad y fortaleza más allá de cualquier participación involuntaria. No obstante, el debate acerca de su función en el relato no se resuelve en términos absolutos. El relato de Betsabé nos conmina a examinar la intrincada naturaleza de las interacciones humanas, el poder y la ética. Nos reta a aceptar que, en los dramas de la vida, las figuras de agraviado y antagonista pueden ser complejas y están frecuentemente entrelazadas dentro del tejido de la experiencia humana. La enseñanza fundamental que se desprende de la vida de Betsabé no reside tanto en clasificarla como agraviada o antagonista, sino en valorar su tenacidad para superar adversidades, forjarse un espacio de impacto y legar un patrimonio de prudencia y dignidad a través de su vástago. El relato de Betsabé se erige, en esencia, como un testimonio de transformación, avance y el legado perdurable que nuestras existencias pueden dejar, aún enfrentando desafíos abrumadores. Al contemplar el camino de Betsabé, se nos urge a trascender las categorizaciones simplistas y a profundizar en la riqueza de la condición humana, la promesa de transformación y el potencial innato de cada ser para marcar la historia, frecuentemente de formas inesperadas. En la figura de Betsabé descubrimos no meramente una moraleja del pasado, sino una fuente de inspiración perpetua que vibra a lo largo del tiempo. Al sumergirnos en la profundidad de esta historia, rica en emociones y lecciones de vida,
donde las existencias de Betsabé, David y Urías se entrelazan en un complejo tapiz de destino y decisiones, os invito a unirnos en un momento de contemplación y reflexión. Este relato no es solo una secuencia de eventos pasados, sino un espejo en el que podemos vernos reflejados, ofreciéndonos la oportunidad de examinar las texturas de nuestra propia vida a través de sus experiencias. Meditemos juntos en la complejidad de sus vidas, encontrando en el entramado de sus historias puntos de luz que puedan servir de guía para nuestros propios caminos y decisiones. En este viaje a través del tiempo, al considerar el recorrido de Betsabé desde los momentos más sombríos de su vida hasta alcanzar un lugar de influencia y legado, elevamos nuestras plegarias al cielo. Pedimos: oh Padre Celestial, que nos brindes la sabiduría para navegar nuestras propias tormentas, inspirándonos en la fortaleza y resiliencia que Betsabé demostró ante las adversidades. Que su historia nos inspire a encarar nuestros desafíos con coraje, manteniendo nuestra dignidad intacta y aprendiendo valiosas lecciones en cada paso del camino. Solicitamos, con humildad, la capacidad de discernir correctamente en momentos de dificultad, extrayendo sabiduría de cada experiencia, tal como lo hizo Betsabé. Que su perseverancia ante las pruebas de la vida sirva de ejemplo para mantener nuestra fe inquebrantable, incluso cuando nos enfrentamos a las tempestades más feroces. Su ejemplo nos recuerda la importancia de persistir, de creer en la posibilidad de un futuro más brillante, a pesar de las circunstancias adversas. En la contemplación de estas vidas entrelazadas, nos damos cuenta de que cada elección que hacemos teje la tela de nuestro destino. La historia de Betsabé, David y Urías nos enseña sobre la fragilidad de la existencia humana y la potencia transformadora de nuestras decisiones. A través de su relato, aprendemos que incluso en medio de errores y tragedias, hay espacio para el crecimiento, la redención y la formación de un legado que trasciende nuestras propias vidas. Nos maravillamos ante la capacidad de la narrativa de revelar la complejidad de la naturaleza humana, mostrándonos que detrás de cada figura histórica hay una historia de lucha, esperanza y finalmente transformación. Las vidas de estos personajes bíblicos no son ajenas a las nuestras. Comparten la misma esencia de la experiencia humana, llena de retos, elecciones y posibilidades de redención. Este momento de reflexión colectiva nos permite reconocer que, al igual que Betsabé y David, estamos constantemente en un proceso de aprendizaje y evolución. Cada paso en nuestro camino es una oportunidad para aprender, crecer y, sobre todo, transformarnos en versiones más sabias y compasivas de nosotros mismos. La historia de ellos actúa como una brújula, orientándonos hacia la búsqueda de un propósito mayor y la realización de nuestro potencial más elevado. A través de la oración, buscamos no solo consuelo y guía, sino también la fuerza para superar las adversidades. Que el ejemplo de Betsabé nos inspire a enfrentar nuestras propias batallas con valentía y a mantener nuestra fe ante la adversidad. En su historia encontramos la afirmación de que no importa lo oscuro que pueda parecer el camino, siempre hay una luz de esperanza y la promesa de un nuevo amanecer. Que este tiempo de meditación nos fortalezca y nos una más profundamente en nuestra humanidad compartida. Que nos recuerde la importancia de actuar con integridad, buscar la verdad y vivir con compasión. Al reflexionar sobre las vidas de Betsabé, David y Urías, recordemos que, aunque nuestros caminos pueden estar llenos de incertidumbre, la fe, el amor y la esperanza son nuestras guías más fieles, iluminando nuestro viaje hacia la redención y la plenitud.
Señor, al reflexionar sobre las conductas de David, su tropiezo y su ruta hacia la redención, imploramos por un espíritu dócil y arrepentido. Ayúdanos a admitir nuestras faltas, a procurar auténticamente el perdón y a rectificar nuestro sendero. Que el relato de David nos recuerde la relevancia del compromiso personal y la fuerza renovadora de un arrepentimiento genuino. Solicitamos también, Señor, que nos concedas el discernimiento de Salomón para distinguir lo correcto de lo erróneo en nuestro diario vivir y para escoger rumbos que glorifiquen tu nombre. Que nuestro proceder sea dirigido por la equidad, la misericordia y el amor, convirtiéndonos en portadores de tu paz y tu verdad en el mundo. Dios de bondad y clemencia, rogamos que nuestras existencias sean reflejo de tu benevolencia, que, al igual que Betsabé, David y Salomón, podamos edificar una herencia que sobrepase nuestra permanencia en este plano, un legado que narre tu amor redentor y tu ilimitado entendimiento. En tu divino nombre, amén. Al cerrar este recorrido por la emotiva y significativa historia de Betsabé, deseamos expresar nuestra gratitud por vuestra compañía en esta travesía bíblica. Si este relato ha tocado tu corazón o provocado tu reflexión, te alentamos a unirte a nuestra comunidad. Virgen María, soberana del paraíso, ruega por mí ante tu Hijo Jesús. Envuélveme en tu velo divino y concede tu serenidad, que todo lo abarca, para que en cada momento de mi existencia pueda experimentar tu protección maternal, guiándome con ternura y afecto hacia la inmortalidad al lado del Señor. Amén. Haz clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal para acceder a más contenidos y vivencias de enriquecimiento espiritual. Unidos podemos aclarar las tinieblas y construir un porvenir más esperanzador. Agradecemos tu atención y tu voluntad de compartir. Que el sosiego y la claridad celestial te acompañen siempre. Amén. Ahora profundicemos aún más en este tema, detallando todos los acontecimientos de aquella época y por qué es tan importante que los creyentes sepamos esto. Después de todo, nuestra misión como creyentes es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible y también vivirla todos los días de nuestras vidas. Disfruta y comparte este video con alguien en WhatsApp o incluso en Telegram y Facebook. Siguiendo con el tema, la ley y la moralidad dictaban que David debía apartar su mirada y su deseo, pero el corazón a menudo sigue un camino distinto al de la razón. La atracción hacia Betsabé se convirtió en obsesión, llevando a David a tomar decisiones que irían en contra de los mandamientos que él mismo había jurado respetar. Esta historia nos recuerda el poder del deseo y cómo, incluso entre los elegidos por Dios, la tentación puede provocar la caída. Segundo de Samuel 4 relata este encuentro inicial, marcando el inicio de una relación marcada por el deseo y el conflicto. A pesar de su conexión con Dios y su sabiduría como líder, David se encontró atrapado en las garras de una pasión que desafiaría su fe y pondría a prueba su reinado. Este momento de debilidad humana nos enseña sobre la complejidad del alma y las consecuencias que nuestras elecciones pueden tener en el tejido de nuestras vidas y las de los demás. Urías, un guerrero hitita que había encontrado un hogar y un propósito en Israel, se destacaba por su lealtad no solo a su patria adoptiva, sino también a su esposa, Betsabé. Esta devoción se ponía a prueba cada vez que partía al campo de batalla, dejando atrás su hogar y a su amada, confiando en el destino y en la protección divina para reunirse una vez más. La ausencia de Urías, sin embargo, abrió la puerta a una tragedia personal y nacional. Mientras defendía el reino, su hogar se convertía en el escenario de una infidelidad que marcaría el inicio de su fin. Su honor y su integridad contrastaban con la decisión impulsiva de David, ofreciéndonos una lección sobre la verdadera valentía y la fidelidad a nuestros principios y seres queridos.
Cuando Urías regresó a Jerusalén, ignorante del drama que se había desplegado en su ausencia, su lealtad inquebrantable se puso de manifiesto. Rehusó disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros seguían en el campo de batalla, una muestra de su carácter noble y su compromiso con la causa común. Este acto de integridad subraya la tragedia de su destino y el peso de las acciones de David, recordándonos el valor de la lealtad y el sacrificio. En la quietud de su hogar, mientras Urías batallaba lejos, Betsabé vivía sumida en una rutina marcada por la oración y la espera. Su vida, entrelazada con los deberes y las tradiciones de su pueblo, la mantenía ocupada, pero el vacío dejado por la ausencia de su esposo era palpable. Esta soledad no solo refleja la realidad de muchas mujeres de su tiempo, sino que también nos habla de la fortaleza y la fe que sostienen el espíritu en momentos de incertidumbre. La noche en que Betsabé fue convocada al palacio real fue un punto de inflexión en su vida. Inadvertida de las consecuencias, su encuentro con David marcaría el inicio de una serie de eventos que la pondrían en el centro de una historia de amor, deseo y tragedia. Este momento crucial nos enseña cómo, a menudo, las vidas pueden cambiar drásticamente por decisiones ajenas a nosotros, dejándonos en un camino lleno de desafíos y decisiones difíciles. A medida que la noticia de su embarazo llegó, Betsabé se enfrentó a una realidad que pondría a prueba su fe y su resiliencia. La complejidad de sus emociones y la incertidumbre sobre el futuro la colocaron en una posición de vulnerabilidad, pero también de profunda fortaleza interior. Esta parte de la historia nos recuerda la capacidad de resistencia ante las adversidades y la importancia de la fe, tanto en uno mismo como en la divinidad, para superar las pruebas que nos pone la vida. Desde la soledad de su terraza, David permitió que su mirada vagara por Jerusalén, la ciudad que gobernaba con pasión y dedicación. Fue durante uno de estos momentos de reflexión cuando sus ojos se posaron sobre Betsabé. Este acto, aparentemente inocente, se convertiría en el catalizador de una historia marcada por el deseo y la transgresión. Segundo de Samuel 11:2 narra este instante, subrayando la belleza de Betsabé y la fascinación que despierta en David, un hombre acostumbrado a enfrentar sus batallas, pero ahora vulnerable ante la batalla de sus propias pasiones. La decisión de David de indagar sobre Betsabé y posteriormente invitarla a su palacio refleja un conflicto interno entre el deber y el deseo. A pesar de su conciencia de lo incorrecto de sus acciones, el rey de Israel cede ante la tentación, ilustrando cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer presa de sus debilidades humanas. Esta parte de la narrativa nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias que nuestras decisiones pueden tener en la vida de los demás. El encuentro entre David y Betsabé, marcado por una compleja mezcla de emociones y decisiones impulsivas, pone de manifiesto la profundidad del arrepentimiento y la búsqueda de redención que seguirían. A través de este relato, se nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la compasión, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia aquellos a quienes nuestras acciones han afectado. La historia de David y Betsabé, rica en lecciones sobre la moralidad, la fe y las consecuencias de nuestras acciones, continúa desplegándose a medida que avanzamos en este viaje de redescubrimiento y reconciliación. La obsesión de David por Betsabé, una vez encendida, demostró la lucha eterna entre el deber y el deseo que habita en el corazón humano. A pesar de ser un hombre de profunda fe y convicciones, David se encontró atrapado en la telaraña de su propia lujuria, una batalla interna que resonaría a través de los siglos en las enseñanzas sobre la moral y la ética.
La historia nos enseña que la posición de poder no inmuniza contra las debilidades humanas y que las consecuencias de ceder ante la tentación pueden ser devastadoras, tanto para uno mismo como para aquellos a nuestro alrededor. La decisión de David de actuar sobre su deseo por Betsabé, sabiendo que estaba casada con Urías, uno de sus leales soldados, pone de manifiesto una complejidad moral que desafía las normas establecidas. Este momento de vulnerabilidad de David, aunque humano, contrasta agudamente con su imagen de líder justo y piadoso, recordándonos que nadie está exento de fallar y que el verdadero carácter se revela no solo en nuestras acciones, sino también en cómo respondemos a nuestros errores. La trama se complica aún más cuando Betsabé queda embarazada, un giro que subraya la inevitabilidad de las consecuencias y la complejidad de las decisiones basadas en deseos momentáneos. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del arrepentimiento y la posibilidad de redención, temas centrales en la narrativa bíblica y en la comprensión de nuestra propia humanidad. La invitación de David a Betsabé al palacio real marcó el inicio de una relación que estaría envuelta en la controversia y el escándalo. Este acto, impulsado por un deseo irrefrenable, demuestra cómo las decisiones impulsivas de una persona pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida de otros. La llegada de Betsabé al palacio, un espacio de poder y decisión, simboliza el momento en que su vida toma un rumbo inesperado, forzada por las circunstancias y las elecciones de aquellos en posiciones de autoridad. La noche compartida entre David y Betsabé es un momento cargado de tensión y consecuencias. Aunque la narrativa bíblica no detalla sus emociones y pensamientos, es posible imaginar la complejidad de sus sentimientos. El poderoso rey de Israel, enfrentado a sus propias debilidades, y Betsabé, atrapada en una red de poder y deseo. Este encuentro íntimo, lejos de ser una simple anécdota, se convierte en el catalizador de eventos que alterarían el curso de sus vidas y la historia de Israel. Las repercusiones de esta unión ilícita no tardan en manifestarse. La noticia del embarazo de Betsabé introduce una dimensión de urgencia y desesperación en la historia, forzando a David a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La narrativa bíblica, rica en lecciones sobre la responsabilidad y la búsqueda de redención, nos muestra que las acciones impulsadas por el deseo pueden llevar a situaciones que desafían nuestra moral y ética, instándonos a reflexionar sobre la importancia de la autodisciplina y la responsabilidad personal. El descubrimiento del embarazo de Betsabé puso a David en una posición precaria, enfrentando las consecuencias directas de su acto de infidelidad. La perspectiva de un escándalo que mancharía su reinado y la integridad de su liderazgo lo llevó a trazar un plan que, irónicamente, solo profundizaría su caída. Este momento de la historia subraya una verdad universal sobre las acciones humanas. Cada elección conlleva una consecuencia, y el intento de ocultar nuestros errores a menudo conduce a un mayor daño. La complejidad de la naturaleza humana se revela plenamente en la figura de David, un hombre según el corazón de Dios, que sin embargo cede ante la tentación y la debilidad. Su historia es un espejo en el que se reflejan tanto la grandeza como las fallas inherentes al ser humano. En este relato, David no solo enfrenta las consecuencias de sus acciones, sino que también nos enseña sobre la fragilidad de la moralidad cuando se está en posiciones de autoridad y poder. La tentación de abusar de ese poder para satisfacer deseos personales es una advertencia perenne que atraviesa las épocas, resonando con líderes y seguidores por igual.
La actitud de Urías, quien elige la solidaridad con sus compañeros en lugar de la comodidad personal, establece un marcado contraste con la conducta de David. Urías se erige como un modelo de lealtad y sacrificio, principios que se mantienen firmes incluso frente a la posibilidad de disfrutar del afecto de su esposa. Su compromiso inquebrantable con el deber y sus compañeros subraya la integridad y el honor como valores supremos, a menudo eclipsados por el poder y la ambición. La narrativa también explora las ramificaciones del pecado de David, no solo para él, sino para aquellos a su alrededor. La caída de David no ocurre en aislamiento. Sus acciones desencadenan una cadena de eventos que afectan a muchos, ilustrando cómo los errores de una persona pueden tener un impacto devastador en la vida de otros. Este aspecto de la historia resalta la interconexión de nuestras vidas y las consecuencias de nuestros actos, más allá de nuestro círculo inmediato. La intervención divina a través del profeta Natán, quien confronta a David con su pecado, es un momento crucial en la historia. Este enfrentamiento no solo revela la omnipresencia de Dios y su conocimiento de todas nuestras acciones, sino que también demuestra la misericordia divina. A través de Natán, Dios ofrece a David la oportunidad de arrepentirse, subrayando el tema del perdón y la posibilidad de redención, incluso después de haber cometido graves errores. La respuesta de David a la reprimenda de Natán refleja un profundo arrepentimiento y una comprensión de la gravedad de sus actos. Su arrepentimiento sincero y la búsqueda de perdón divino nos muestran que, a pesar de las fallas y los errores, la gracia de la redención está al alcance. Este episodio enseña que el reconocimiento de nuestros pecados y el arrepentimiento genuino son los primeros pasos hacia la restauración espiritual y moral. La historia subraya también la imprevisibilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Aunque David busca el perdón y se arrepiente sinceramente, las secuelas de sus decisiones continúan afectando su vida y su reinado. Este aspecto de la narrativa nos recuerda que, aunque el arrepentimiento puede restaurar nuestra relación con Dios, no siempre elimina las consecuencias terrenales de nuestros actos. Además, la trama entrelazada de David y Urías sirve como una meditación sobre la justicia, el destino y la soberanía divina. A través de estos eventos se exploran las complejidades de la justicia humana en contraste con la justicia divina, y cómo a menudo, en los caminos misteriosos de Dios, la justicia prevalece de maneras que trascienden nuestro entendimiento. La saga de David y Betsabé, con sus giros y sus lecciones, permanece como un testimonio perdurable de la necesidad humana de guía divina, la búsqueda de la integridad moral y la esperanza de redención. A través de esta historia, se nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones, la misericordia de Dios nos ofrece la posibilidad de enmendar nuestros caminos y reconstruir nuestras vidas sobre los cimientos del arrepentimiento y la renovación espiritual. David, consciente de que el regreso de Urías, sin haberse reunido con Betsabé, no resolvería el dilema del embarazo, concibió un plan aún más oscuro. Este momento ilustra hasta dónde puede llegar alguien para ocultar sus faltas, poniendo de relieve las sombras que pueden nublar el juicio incluso de los más sabios. El rey ordenó que Urías fuera colocado en la línea de frente de la batalla más feroz, asegurándose así de su muerte. Este acto de traición, no solo contra Urías, sino contra los ideales de justicia y lealtad, resalta una lucha interna profunda en David, un conflicto entre su naturaleza divina y sus fallas humanas. La implementación de este plan nefasto llevó a la muerte de Urías, un giro que David había calculado como la solución final a su problema. Sin embargo,
Este acto de manipulación y abuso de poder sirve como un recordatorio sombrío de que los intentos por esconder la verdad solo llevan a una mayor destrucción. La historia de David es un espejo de nuestras propias vulnerabilidades y la capacidad de autodestrucción que reside en la negación y el engaño. La reacción de David ante la noticia de la muerte de Urías, marcada por una aparente falta de remordimiento, completa la transformación de un rey venerado en un hombre marcado por el pecado y la culpa. Este episodio desvela una complejidad en su carácter, un hombre dividido entre sus deberes como monarca y sus deseos personales, enfrentando las consecuencias de sus elecciones con una mezcla de resignación y negación. Urías, elitita, a su regreso a Jerusalén, se convirtió en el símbolo de la integridad y la lealtad, en marcado contraste con la caída moral de David. Su decisión de no visitar a su esposa, manteniendo así su solidaridad con sus compañeros en el campo de batalla, resalta su carácter noble y su profundo sentido del honor. Esta negativa es un acto de fidelidad no solo a sus compañeros, sino también a los principios que rigen su vida, principios que David había olvidado temporalmente. La insistencia de David en que Urías regresara a su casa, bajo la pretensión de querer un informe de la batalla, revela la profundidad de su desesperación por encubrir su pecado. Urías, sin embargo, permanece inquebrantable, eligiendo dormir a las puertas del palacio en lugar de disfrutar de las comodidades de su hogar. Este gesto de Urías, lejos de resolver el dilema de David, solo sirve para profundizar la gravedad de su transgresión, destacando la discrepancia entre la lealtad de Urías y la manipulación de David. La muerte de Urías, orquestada por David, no solo es un acto de traición, sino también un punto de inflexión para el rey, marcando el comienzo de su viaje de arrepentimiento y búsqueda de redención. Este episodio nos enseña sobre la impermanencia del poder y la importancia de la ética y la moralidad, incluso o especialmente en tiempos de crisis. La muerte de Urías, bajo las órdenes directas de David, representa el punto más bajo en la caída moral del rey. Este acto de desesperación por ocultar su pecado inicial con Betsabé se convierte en un asesinato premeditado, un pecado que lleva las consecuencias de sus acciones a un nuevo nivel de gravedad. La manipulación de David, asegurando que Urías llevara su propia sentencia de muerte al frente, es un reflejo de cómo el poder y el miedo pueden corromper el alma. Cuando la noticia del fatal destino de Urías alcanza a David, su respuesta es de una aparente calma, una máscara que oculta un vendaval de remordimiento y miedo ante las repercusiones de sus actos. Optando por casarse con Betsabé después de un luto apropiado, parece buscar una forma de validar su unión futura y el embarazo ya en curso. No obstante, este intento por normalizar las circunstancias no hace más que resaltar el peso del acto cometido, pues la celeridad y la conveniencia de su matrimonio no hacen sino enfatizar la profundidad de su falta. Este conjunto de acontecimientos desata una serie de consecuencias tanto divinas como humanas, marcando un punto de inflexión en el liderazgo de David y su comunión con lo sagrado. La trágica saga de David ilumina una verdad universal acerca de la fragilidad humana ante la tentación y la predisposición al error, independientemente del estatus o poder. La esencia de nuestra moral se manifiesta en la capacidad para confrontar y enmendar nuestras equivocaciones. La manera en que David asimila esta información, evidenciando una rápida aceptación al incorporar a Betsabé en su hogar, podría interpretarse inicialmente como una solución pragmática a la crisis que enfrentaba. Sin embargo, este gesto solo sirve para profundizar el daño moral ocasionado por sus decisiones previas.
un daño que ni el transcurso del tiempo ni la autoridad regia pueden mitigar. Este incidente subraya una lección crucial sobre las ramificaciones de nuestras acciones y la inevitable búsqueda de justicia divina que más temprano que tarde procura restablecer el equilibrio. La rapidez con la que David actúa tras la muerte de Urías, lejos de aliviar la culpa, solo intensifica la percepción de su transgresión. Al intentar ocultar su falta bajo el velo del matrimonio, David no solo enfrenta el escrutinio divino, sino también el juicio de aquellos a su alrededor, marcando un declive en su integridad moral a ojos de su pueblo. Esta cadena de decisiones y sus consecuencias invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza del arrepentimiento y la redención. La historia nos enseña que el verdadero arrepentimiento requiere más que actos simbólicos de contrición. Demanda una transformación interna y un compromiso genuino con la enmienda. La manera en que lidiamos con nuestros errores define nuestro carácter y forja nuestro legado. El impacto de estos sucesos en la vida de David y Betsabé va más allá de su esfera personal, afectando la percepción de su liderazgo y la relación con su fe. Este episodio se convierte en un espejo de las complejas dinámicas entre el poder, la moralidad y la responsabilidad personal, iluminando la delicada frontera entre la virtud y el vicio. En el corazón de esta narrativa se revela la posibilidad de renovación y crecimiento incluso desde los errores más graves. La historia de David y Betsabé, rica en lecciones de falla y redención, nos invita a examinar nuestras propias vidas, reconociendo que cada error encierra la semilla de una lección vital y que cada paso en falso puede ser el comienzo de un camino hacia una mayor sabiduría y comprensión. Este relato entonces no es solo un recuento de eventos pasados, sino una guía para la introspección y el crecimiento personal. Nos recuerda la importancia de enfrentar nuestras acciones con coraje, buscar la redención con un corazón sincero y caminar hacia el futuro con la esperanza de un nuevo amanecer, marcado por la comprensión, el perdón y un compromiso renovado con los principios de justicia y amor. La pérdida de Urías y el subsecuente matrimonio de David con Betsabé ponen de manifiesto la compleja interacción entre el poder, la moralidad y la responsabilidad. Este giro en la historia no solo afecta a los protagonistas directos, sino que también tiene implicaciones más amplias para la comunidad y el legado de David. La historia nos enseña que las acciones tienen consecuencias que trascienden el momento y pueden marcar el curso de la historia, recordándonos la importancia de la integridad y la justicia en nuestras vidas. El matrimonio de David y Betsabé, lejos de ser una celebración de amor y unión, estuvo marcado por el escándalo y la tragedia precedente. Este acto, aunque intentaba presentar una fachada de normalidad y legitimidad, no podía ocultar las sombras que lo rodeaban. La relación comenzó en la transgresión y se solidificó bajo circunstancias que desafiaron los principios éticos y espirituales, ofreciendo un terreno fértil para la reflexión sobre el arrepentimiento, la redención y las segundas oportunidades. La llegada de Natán el profeta al palacio real, enviado por Dios, marcó un punto de inflexión para David. A través de la parábola del hombre rico y la única oveja del pobre, Natán confrontó a David con sus acciones, desvelando la profundidad de su pecado ante los ojos de Dios y ante los suyos propios. Este encuentro, detallado en 2 de Samuel 12a, no solo sirve como un acto de acusación divina, sino también como un momento de profunda introspección para David, invitándolo a reflexionar sobre la gravedad de sus actos y la posibilidad de redención.
La respuesta de David ante la revelación de Natán refleja un genuino arrepentimiento, un reconocimiento de sus faltas y una disposición a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Este proceso de contrición y búsqueda de perdón es fundamental en la narrativa bíblica, ofreciendo una lección valiosa sobre la capacidad humana de reconocer errores, buscar el perdón y esforzarse por una mejora moral y espiritual. El arrepentimiento de David, manifestado en su respuesta a Natán y en la composición del Salmo 51, representa un momento crucial de autoconciencia y transformación espiritual. Este salmo, un lamento profundo por el pecado cometido y una súplica por la misericordia divina, ilustra la profundidad del remordimiento de David y su deseo de limpiar su alma de la iniquidad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus compasiones, borra mis rebeliones. Clama David, reconociendo la magnitud de su falta y la necesidad de una intervención divina para restaurar su espíritu. La tragedia de la pérdida de su hijo se convierte, para David y Betsabé, en un crudo recordatorio de que incluso en el perdón, las huellas del pasado pueden dejar cicatrices profundas. Este suceso les enseña la dura lección de que la redención se acompaña a menudo de sacrificio y dolor, un precio exigente pero necesario para la purificación y el renacimiento espiritual. A través de este dolor, sin embargo, encuentran una fuerza renovada, una resiliencia que solo puede surgir de la confrontación y aceptación de las propias fallas. Este capítulo sombrío en sus vidas también actúa como un catalizador para el cambio, impulsándolos a buscar un entendimiento más profundo de su fe y su propósito bajo la guía divina. La pérdida les abre los ojos a una verdad más grande sobre la compasión y el perdón de Dios, mostrándoles que incluso en los momentos de mayor desesperación hay una luz de esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. La historia de su redención se entrelaza con la de muchos otros en las Escrituras, sirviendo como testimonio del poder transformador del arrepentimiento y la gracia divina. La narrativa de David y Betsabé resalta la idea de que nadie está más allá de la redención, que cada persona, independientemente de sus faltas, tiene la capacidad de volver a encontrar el camino hacia la luz con la ayuda de la fe. En la relación reconstruida de David y Betsabé, vemos también la emergencia de un amor más maduro y consciente, templado por las pruebas y purificado por el arrepentimiento. Este amor, nacido de las cenizas de su pasado tumultuoso, se convierte en un testimonio del poder curativo del perdón, tanto divino como humano. Su unión, una vez manchada por el pecado, se transforma en un ejemplo de cómo la gracia puede renovar los lazos más rotos. Así, el legado de David y Betsabé trasciende la narrativa de su pecado para convertirse en una lección sobre la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Su historia nos enseña que aunque el camino hacia la redención puede estar lleno de obstáculos, la guía y el amor de Dios proporcionan la fuerza necesaria para superar cada desafío. El impacto de su viaje se extiende más allá de su vida, ofreciendo esperanza y orientación a generaciones futuras. Nos recuerda que, en cada error, hay una oportunidad para aprender, crecer y, en última instancia, acercarnos más a la esencia de nuestra fe. La narrativa de David y Betsabé culmina no en la tragedia de sus errores, sino en la celebración de su capacidad para superar y transformar esos errores en pilares de su fe y su carácter. Esta conclusión nos inspira a mirar hacia adentro, a enfrentar nuestros propios fallos con coraje y a buscar siempre el camino hacia una vida marcada por la comprensión, el crecimiento y la esperanza renovada.
En última instancia, la historia de David y Betsabé se convierte en un faro de luz para todos aquellos que buscan el camino de regreso desde la oscuridad del pecado hacia la luz de la redención y el amor divino. Nos enseña la importancia de la humildad, el valor del arrepentimiento genuino y la infinita misericordia de Dios, quien está siempre listo para recibirnos con brazos abiertos, sin importar la magnitud de nuestras transgresiones.